Dos realidades distintas se enfrentan este sábado por Premier League. Un Tottenham que viene de 3 derrotas consecutivas visita al Manchester City de Pep Guardiola. Ahora estamos en una nueva previa una vez más. Hace bastante ya, hace casi un mes que no grabábamos de a dos, como siempre, la dupla habitual. Pero justamente hoy para hablar sobre un partido que obviamente es de esos que si sacas un punto, bueno, es un buen resultado y de dos rivales que vienen de momentos realmente muy dispares. Un City que arrasa, se puede decir, y un Tottenham que se arrastra. Un City que siempre querés enfrentar en las primeras 10 fechas, ¿no? Cuando todavía a esa maquinaria le cuesta arrancar y no a esta altura del campeonato cuando suelen estar a todo vapor. Justamente demostrándolo en su último partido en la Champions con un 5-0 de visitante al Sporting de Lisboa y ya hace 2 meses que no pierde, desde el 7 de diciembre, en un 2-1 contra el Leipzig. Es decir, ya está casi clasificado a los cuartos de la Champions, a no ser que pase una catástrofe en el Etihad Stadium. Y a su vez se encuentra puntero en la Premier a 9 puntos del Liverpool con un partido más. Pero el Chelsea, que suponía ser su gran rival, se ocupó el City de él en el partido de mano a mano y a partir de ahí para el Chelsea fue todo cuesta abajo. Y como arrancaste el programa diciendo dos partidos, un partido de dos realidades completamente distintas, es el agua y el aceite. Sí, totalmente. Ahí vemos a las claras, como se ve ahí en la tabla, el Manchester City primero con 63 puntos y el Tottenham que venía hace 2, 3 fechas con grandes aspiraciones sobre el cuarto puesto y cae al octavo. Es verdad que con 22 partidos le faltan todavía tres, Burnley, Brighton y Arsenal, pero realmente queda, por ejemplo, misma cantidad de partidos que el Arsenal, 3 puntos menos, queda un punto por debajo de los Wolves, a pesar de que los Wolves tienen un partido de más. Queda a 7 puntos del cuarto puesto del Manchester United, que tiene 43 puntos, 25 partidos, 41 para el West Ham, por ejemplo, otro competidor por ese cuarto puesto que también tiene 25 partidos. Después, bueno, Brighton, Southampton, Leicester, Aston Villa están ahí dentro de todo cerca, pero no parecen amenazas por el momento para un Tottenham de Antonio Conte que, como vos decías, últimamente se cayó y bastante. Los últimos 3 partidos por Premier League son derrotas contra Chelsea, que era un rival complicadísimo en una cancha complicada, contra Southampton, que se estaba ganando y se pierde sobre los últimos minutos, y contra los Wolves, donde fue todo lo contrario, que se arrancó desde el inicio realmente muy mal. Y esto nos deja octavos en liga, como decíamos antes, a 7 puntos del cuarto puesto, que es el gran objetivo. Y justamente después de 3 derrotas al hilo por liga, toca ir al Etihad Stadium, también conocido como el Estadio de la Ciudad de Manchester, para visitar justamente al vigente campeón y al vigente puntero de la liga este sábado 19 de febrero a las 14:30 horario argentino. Dentro de todo es bastante tarde para lo que suelen ser los horarios de fin de semana, por la jornada 25 de la Premier League. Antes hablamos del Etihad Stadium, un estadio que tiene capacidad para 53.400 personas, 3.100 de ellos van a ser de Tottenham en este partido, y justamente es un estadio dentro de todo nuevo, como el club también tiene un alma nueva, se podría decir, que ya lo vamos a estar hablando después, pero dentro de todo no es este un enfrentamiento, como siempre hablábamos, de historial, de historia, justamente en estas previas. No es un enfrentamiento que tenga pocos partidos, sino todo lo contrario. El primero de ellos se da en FA Cup en 1909, es un 4-3, una victoria de Tottenham. Entre 1910 y 1915 ambos están en First Division, en la primera división del fútbol inglés. En la década de 20 y los 30 también varían estando entre First Division y Segunda División, cada uno tiene algunos enfrentamientos, sobre todo en First Division. Después tienen 4 enfrentamientos nada más en Segunda entre Tottenham y Manchester City, o sea, hubo solo 2 temporadas que Manchester City y Tottenham coincidieron en Segunda División, y fue muy curioso, en la 38-39, que es justo la última temporada antes de que se haga el parate por la Segunda Guerra Mundial, y obviamente la 46-47, que es la primera temporada después de ese parate de la Segunda Guerra Mundial, donde Manchester City sale campeón, asciende a First Division y Tottenham se queda en la Segunda División.
Después vuelven a enfrentarse por primera división en la temporada 51-52. Cabe destacar que el Tottenham es campeón justo la temporada anterior, la 50-51, y bueno, también en la 60-61. Y el Tottenham desde ahí, desde la 51-52, solo tiene un pasaje por la segunda división, que es en la 77-78, justamente después de esa temporada se trae a Ardiles y Villa, las dos máximas leyendas argentinas, por lo menos de la época de los 80 en el Tottenham, y Manchester City, si tomamos desde la 50-51, abarcando desde la década del 50 a la actualidad, pasó 13 temporadas en la segunda división, el resto obviamente todas en primera, y justamente antes hablamos de un historial bastante cargado en lo numérico, en cantidad de partidos, son 165 partidos en total, 65 para el Manchester City y 64 nada más para el Tottenham, uno menos, obviamente, que quizás sorprende. Son 36 empates, pero obviamente uno, dentro de todo, ahí dice que quizás el historial lo está dando el Manchester City, pero si vamos a hilar un poco más fino, realmente el único partido realmente importante que se da en la historia antigua, digamos, del siglo pasado entre Manchester City y Tottenham es la final de la FA Cup de 1981, donde se da en Wembley, se empata 1-1 primero, después el replay todos ya lo conocemos, 3-2 gana el Tottenham con doblete de Ricky Villa, uno de ellos el gol del siglo de Wembley, y por eso uno entiende que quizás el historial está muy parejo, hasta se podría decir que tiene un partido más ganado el Manchester City, pero la balanza se empieza a equilibrar un poco para Tottenham con esa victoria tan importante, y después, cuando vamos a Premier League, ya nos vas a estar contando cómo cambió todo desde esta última década, se podría decir, pero del total de 49 partidos que se han jugado al momento, 26 son para Tottenham y 16 para Manchester City. Sí, justamente cuando Abu Dhabi hace la adquisición del club en septiembre de 2008 es cuando cambia rotundamente ese récord, ¿no? Porque desde la 91-92, que es cuando arranca la Premier, pasan 17 temporadas, ¿no? Hasta ser adquirido por Abu Dhabi, en donde el City solamente consigue la victoria en 3 ocasiones en esos 17 años, mientras que desde esa adquisición hasta la fecha, por Premier League tienen 13 victorias en 13 temporadas. Es decir, los números lo dicen todo, ¿no? Cómo ha cambiado desde que tienen la inversión de los jeques árabes. Em, y hablando de esto también, justamente lo que vos decías de ese partido fundamental de lo que sería la historia de 1980, que sería como la antigüedad, si se quiere, si llamamos a los 2000 la modernidad. eh, Justamente el otro gran enfrentamiento donde Tottenham no sale vencedor del partido, por lo menos del último partido, pero sí la, de lo que es la clasificación, es justamente por la Champions, ¿no? Que es la otra, digamos, la otra gran victoria, la otra gran batalla ganada por el Tottenham con ese con esos goles de visitante. Eh, y hablando un poco de los antecedentes, capaz más recientes, podemos hablar de justamente de lo que fue la primera fecha de esta temporada, en donde el Tottenham se encontraba sin Harry Kane, justamente en una situación atípica, pidiendo ser transferido justamente el equipo en lo que nos enfrentábamos. Un City que contaba con Grealish y con Sterling por banda, Grealish siendo el británico más caro de la historia, por 100 millones. Y obviamente todos nos acordamos de lo que fue ese primer tiempo de Tanganga, en donde entre los dos, Grealish y Sterling, no pudieron hacer absolutamente nada, ¿no? Eh, y donde justamente fue Heung-min Son el que aseguró esa victoria por la mínima. Y justamente también, como decíamos, en el momento ideal para jugarle. Primer partido, fríos, donde no tenían ningún tipo de tracción.
Em, Después, lamentablemente, tenemos que recordar, si vamos un poco más atrás, la derrota, ¿no? Por la Carabao Cup en abril de 2021, que ya arranca mal toda la semana, ¿no? Porque justamente pasa lo de la Superliga, al día siguiente de que se anuncia la Superliga y que Tottenham forma parte, se echa a José Mourinho 6 días antes de la final, justamente una final en donde si en alguien deberías haber apostado para poder ganar una final contra Pep Guardiola es a José Mourinho, no se le da la posibilidad y se lo pone a Ryan Mason, un Ryan Mason que nos vamos a acordar todos, a pesar del buen momento de Ndombele, lo sienta y lo pone a Harry Winks en el mediocampo, algo que nadie podía creer, y donde contra todo pronóstico lo mejor de ese partido fue la defensa, donde Dyer tuvo un partido realmente buenísimo, donde no se puso un pie en falso hasta lo que fue un tiro libre desde un tiro libre en el minuto 84, 85 del segundo tiempo, que Sissoko pierde, entrando de suplente, pierde la marca de Laporte y Laporte nos convierte el gol que les daría el triunfo en lo que era la Carabao Cup de Sí. la edición pasada. Sí, y ahí, digamos, ese partido, yo recordamos, lo vivimos juntos ese partido, estábamos en directo para el canal. Otro partido que también estuvimos en directo para el canal y también fue la temporada pasada ante el Manchester City fue ese 0-3 de visitante, que fue realmente un golpe durísimo para ese momento. Se sabía que el Tottenham no venía jugando bien, que José Mourinho ya estaba teniendo sus pasos en falsos, pero realmente ese partido fue una catástrofe con Davinson Sánchez, con ese famoso gol de Gundogan que queda tirado de cara al piso. Pero realmente, si nos aislamos de esos dos partidos, después dentro de todos los recuerdos son buenos, sobre todo de local. Bueno, justamente en noviembre de 2020 el Tottenham sale vencedor, ¿no? Por 2-0 en lo que fue un muy buen partido, ¿no? Del equipo en lo defensivo, supieron replegarse muy bien al mejor estilo José Mourinho. eh, con un equipo completamente replegado, saliendo a la contra, pero que supo ser inteligente en esperar al mejor momento para poder atacar a su rival. En Dombele dio una gran asistencia con un pase filtrado a un Heung-min que convertiría entre las piernas de Ederson, y después un otro lindo gol de otra contra que Kane asiste a un Giovanni Lo Celso que sellaría ese partido. Y para ir a un último, ¿no?, cotejo de lo que fue Premier, sería el 2 de febrero de 2020, en la fecha 25, donde Tottenham también gana 2-0. En un partido, la verdad que el 2-0 no indica todo lo que sucedió, porque no solamente fue el debut de Berwin con un gol de volea, sino que a su vez Sterling se podría haber ido expulsado por una infracción muy dudosa. El VAR no lo considera de esa manera, pero después no solamente sucede eso, sino que le dan un penal de falta de Aurier, que Hugo Lloris, como siempre, saca la chapa no solamente de capitán y de líder, sino de salvador, y es capaz de, de salvar ese penal que luego podría ayudar al equipo, ¿no? Una vez que Hugo salva ese penal, después Berwin convierte y Son sería el que completa, ¿no?, esa victoria, donde realmente podríamos decir que la figura fue Hugo por poder mantener a cero, porque no solamente salva la situación del penal, sino que después le quedan al bote a Sterling y es capaz de salvarla de vuelta.
con un poco de polémica, pero es capaz de salvarla y termina siendo la gran figura del partido. Y dentro de todas estas recopilaciones que fuimos haciendo, llegamos a la conclusión de que lo avalan los datos, ¿no? De que es un rival que se le da muy bien a Heung-min Son, que de los rivales de la Premier es al segundo que más le convierte después del Southampton, y que obviamente todos nos vamos a acordar de la Champions, en donde es capaz de anotarles 3 goles en 2 partidos, en una sola eliminatoria, ¿no? En una eliminatoria encima que no se contaba con Harry Kane, que él era el único punta con un Harry Kane que se había lesionado. Eh, pero que también por Premier tiene estos goles, ¿no? Importantes, como lo que decíamos, ¿no? En la fecha 9 de noviembre de 2020, cuando él es el que, después del asedio del City, por los primeros 4 minutos es capaz de darle ese golpe de efecto con el primer gol, con la asistencia de Ndombele, ¿no? Así que esperemos que Heung-min Son, que lo vemos en un bajo nivel hace ya varias semanas y podríamos decir varios meses, pueda realmente estar a la altura en este partido tan fundamental, ¿no? Sí, totalmente. Y como vos decís, son siempre goles dentro de todo importantes. Los tres de Champions, obviamente, no hace falta ni explicarlo, pero decíamos, el de la primera fecha de esta temporada es un 1-0, donde se gana básicamente por ese zurdazo de Son, que es realmente el único jugador en el mundo que puede meter con su pierna inhábil ese tiro que realmente es muy complicado de sacar. También hablabas, obviamente, de ese primer gol, el 2-0 temporada pasada, y muchos más goles. En los últimos 8 partidos que se ha jugado contra el Manchester City, Heung-min Son ha marcado 6 goles. Realmente, como decías, es su víctima favorita, sobre todo en este último tiempo. Pero si ya pasamos de página, digamos, y ya dejamos de hablar del pasado y hablamos un poco más de actualidad, realmente no es muy alentador el panorama que digamos, no solo por cómo viene el Tottenham, sino por cómo viene el Manchester City. Antes hablabas, es un equipo que no pierde desde diciembre, desde el 7 de diciembre contra el Leipzig, que es una derrota por 2-1, y ha tenido solo 6 derrotas oficiales en esta temporada. Recordemos el 2-0 contra el Crystal Palace de local, el mismo día que el Tottenham pierde 3-0 contra el Manchester United, y bueno, después se va en un Espíritu Santo. La otra derrota es un empate por Carabao Cup, que termina perdiendo con penales contra el West Ham, también sobre finales de mes de octubre. La otra derrota es el 2-0 contra el PSG, con goles de Ganagay y Messi, eso es a finales de septiembre. La otra derrota que tenemos es la nuestra, el 1-0 contra el Tottenham, que no es la única por Premier League, porque antes hablábamos de también la de Crystal Palace, pero son las únicas dos, esas dos, y la otra es anterior todavía, que es el 7 de agosto contra el Leicester por 1-0 por la Community Shield. Repasando, son 2 derrotas por Champions, 2 derrotas por Premier, y una por Carabao Cup y otra por Community Shield en esta temporada. Y si vamos a lo que es solo Premier League, estrictamente Premier League, además de obviamente estar punteros, realmente lideran en casi todas las estadísticas, tanto en lo que es más defensivo, por ejemplo, bueno, hablábamos, tienen solo 2 derrotas, 14 goles en contra nada más, obviamente el que menos ha recibido, 17.3 expected goals, también el que menos acumula, 60% de vallas invictas, es decir, 15 de 25 partidos han terminado con el arco en cero, también el mejor registro de la liga. Y si vamos a lo que es un poco más ofensivo, 61 goles, también lideran esta estadística compartida con el Liverpool, 17.15 tiros por partido, que son el segundo en este caso, y 6.4 tiros al arco por partido, que también son el segundo en este caso. Tienen al mayor creador de situaciones de gol por 90 minutos, que es Kevin De Bruyne, que crea 5.5 chances de gol por partido. La estadística de posesión es directamente ridícula, no tiene sentido. 68% de promedio de posesión tiene el Manchester City, obviamente es el que lidera esta estadística en la Premier League, y con mucha diferencia es el que más pases ha completado, tanto pases cortos, medianos, largos, pero
es el segundo que más pases progresivos tiene porque el Liverpool tiene más que ellos. Hablando de progresivos, no, obviamente hablamos de pases hacia adelante. Lo que varía en esto es que quizás el Manchester City es el que tiene más recorrido hacia adelante, no en pases, sino en conducción, y esto sí con bastante diferencia con los otros equipos de Premier League. Es el tercero con más presiones exitosas, algo que le ha costado muchísimo al Tottenham, y si no, véanse lo que son los primeros 15 minutos del otro día contra el Wolverhampton y cómo son esos primeros, sobre todo el segundo gol. Obviamente están terceros después de Brighton y Liverpool, son el tercero que PPDA más bajo tiene. El otro día en la previa pasada hablábamos de lo que es el PPDA, que es básicamente los pases que permiten antes de hacer una acción defensiva, antes de intentar robar la pelota, solo lo superan el Leeds y Liverpool en este aspecto, y es el equipo con secuencias de juego. Cuando hablamos de secuencias de juego, hablamos de todas las jugadas, digamos, que terminan o en un toque dentro del área o en un tiro al arco o en un gol. Y básicamente son el equipo con las secuencias más largas en cuanto a tiempo, es decir, que más tardan en llegar al gol, básicamente, o llegar a un tiro, con más pases en promedio en estas secuencias, y son los que más secuencias tienen con más de 10 pases, y son los que más ataques construidos, digamos, ataques que no son directos tienen. Realmente es un equipo que siempre obviamente juega con su clásico 4-3-3, pero tiene variantes muy interesantes. Antes mencionaba sobre el principio lo que es ese partido contra el Chelsea, donde le ganan 1-0 y básicamente encaminan bastante lo que es la liga en cuanto a los puntos, donde se ven variantes tácticas que nos pueden interesar mucho para este partido, porque sabemos que el Chelsea juega con un esquema bastante parecido al nuestro, donde el Manchester City no solo generó espacios mediante lo que son los laterales doblegando bandas, sino también con esta posición de Cancelo tan particular, siendo derecho, jugando por izquierda, que es un lateral que se integra al mediocampo de esta manera, como ven en imagen, quedando en una formación que básicamente, si le ponemos números, es un 3-2-5, se podría decir, con 5 delanteros, 2 extremos, se podría decir que son 4 extremos casi, y un punta que generalmente es un punta falso, con esos 2 mediocampistas que suelen ser Cancelo y Rodri, y después quedarían Walker, Díaz y Laporte, que es formando esa línea de 3, ¿no? Por si pasa cualquier cosa, por si se pierde la pelota, y lo que nos da la pauta de que por los últimos niveles generales que estuvieron teniendo en estos últimos partidos y por cómo se viene conformando el City Guardiola últimamente, parece que va a ser bastante importante esa función de Cancelo, y parece que va a ser un 11 donde vamos a ver obviamente ese 4-3-3 con Ederson al arco, Walker por derecha, Díaz y Laporte como saga central, Cancelo por banda izquierda, Rodri siendo ese eje del mediocampo, Kevin De Bruyne y Bernardo Silva en el mediocampo, quizás Bernardo Silva tirado un poco más a la derecha, un poco más de enganche, un poco más de extremo, quizás en vez de mediocampista en distintas ocasiones, con Riyad Mahrez más abierto a la derecha, Raheem Sterling más abierto hacia la izquierda, y Phil Foden como ese falso punta que tanto peligro genera últimamente, y eso obviamente con Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, una de las claves de este Manchester City. Un equipazo realmente, que te pueden complicar de cualquier manera posible y con un banco larguísimo. Y un Tottenham, en cambio, que llega con una baja, la verdad, dolorosísima, que es justamente el 5 que tiene que organizar, mantener la estructura, el que hace los relevos, digamos, el jugador más limpio, ¿no? De toda la plantilla, y el más necesario, que es Oliver Skip, que lamentablemente no llegaría para este partido, y que nos apena porque si hay un jugador que podía darnos una chance de ganar este partido, es justamente Oliver Skip. Porque Harry Winks puede hacer la labor de, pero no tiene esa concepción natural de ser un 5 con Alevo como así lo es Oliver Skip, donde Højbjerg no hemos visto, la verdad, su mejor versión esta temporada. Sobre todo no hemos visto su mejor versión en la labor defensiva, tampoco pasando la pelota. Eh, y donde también tenés otro problema, ¿no? Que es que al haber dejado ir a tantos mediocampistas,
te arriesgas si pones una alineación de 3-5-2, porque te queda solamente Harvey White en el banco, porque solamente tenés a Harry Winks, Pierre-Emile Højbjerg y Amadeo Betancourt para poder iniciar con ningún cambio de lo que serían los profesionales. Y donde vemos una falla muy grande también, no nos vamos a explayar, ¿no? En lo que es la construcción de la plantilla. Porque si lo que se vio contra el Leicester, la mejor versión fue con un 3-5-2. Y ahora no lo podés emplear o lo empleás sin tener cambios, ¿no? Sin poder tener un cambio y teniendo que hacer que los mediocampistas corran por todo el campo durante los 90 minutos por más fatiga que tengan. Eh, es por eso que nosotros vemos más un 3-4-3 que lo que vemos un esquema de 3-5-2. Pero de todas maneras, a lo que queríamos llegar es que vemos a un Lloris en el arco, un Cuti de Romero con un Dyer y obviamente Ben Davis. Un Dyer que por suerte sí llega a este partido y que realmente ha hecho muchísima falta. Es algo increíble que tengamos que decir, pero ese es el nivel de nuestra plantilla en el día de hoy. Después estipulamos que va a ser Harry Winks con Pierre-Emile Højbjerg, obviamente Emerson y Sergio Aguilón, y después sería Lucas Moura, Harry Kane y Heung-min Son en el ataque. Eh, Obviamente esperamos que en algún momento entre Mario Betancourt, que entre Kulusevski, que en algún momento también cambie alguno de los laterales, porque obviamente los laterales son los que más se tienen que proyectar, más tienen que cubrir y por eso es un cambio obligado el de los laterales en algún punto. Y donde, si vamos a analizar el partido en sí, eh, es justamente el partido que quiere Conte de todas maneras. Por más de toda la mala situación, por más de lo que sean los nombres, la forma, es el partido que quiere Conte. Un partido en donde justamente no es el dominador, un partido en donde el otro equipo va a tener la pelota y se va a querer hacer cargo de la pelota durante todo el tiempo. Y un partido en donde, como siempre decimos, ¿no? Rodri, a pesar de que tiene muy buen juego, la parte del quite y del posicionamiento siempre le es problemática, ¿no? Donde si realmente hay una contra muy bien efectuada, Rodri va a estar fuera de tiempo y donde es posible poder entrarles y hacerles daño, sobre todo en esa estructura que vos planteabas, que Cancelo está más en el medio, que son más una estructura de tres centrales con dos en el medio y después todos repartidos, en donde justamente si vos le ganás la espalda a Rodri, se te abrió todo el juego. Y es lo que pasó justamente en ese partido que con José Mourinho de técnico se los vence con esos dos pases, ¿no? Y esas dos veces que a Rodri se le gana la espalda, que una fue en Dombele y la otra fue Harry Kane. Sí, totalmente. Y quizás lo que es un poco distinto ahora es tener un central que es realmente de jerarquía, como es Rubén Díaz, que puede aportar un poco en eso, sobre todo en las contras y quizás en un cruce de esos que son fundamentales en los partidos, que quizás tiene mejor timing, se podría decir, como lo hemos visto con Cuti Romero de nuestro lado, ¿no? Obviamente. Pero después algo que quizás quedó un poco atrás, pero quería también mencionar, cuando hablabas del 11, obviamente no se descarta que a pesar de que no haya recambio, Conte quizás quiera ir con un 3-5-2. Pero a mí lo que más dudas me genera, además del mediocampo, ¿no? De esa diferencia de 3-4-3 o 3-5-2, lo que más duda me genera después de eso, hablando de batallas individuales, es Moura con Kulusevski y si puede tener alguna que otra chance el sueco para entrar, sobre todo teniendo en cuenta lo que es quizás el compromiso un poco más defensivo, donde, si lo vemos de cierta manera, hoy lo estaba hablando con Mati Andrade, que es nuestro especialista táctico de la Peña de Spurs Buenos Aires,
sobre que podría ser una especie de 3-4-3 en ataque, donde tenés a Kulusevski, Kane y Son, pero en defensa Kulusevski se integra en el mediocampo y ahí sí, formar la línea de 5, 3 en el medio y 2 en ataque, Kane y Son preparados para uno dar el pase y el otro para salir a correr, que podría ser interesante. Obviamente tenemos el tema Berwin, que quizás antes lo veíamos como ese jugador que podría llegar a ser reconvertido a extremo derecho, todo lo contrario, terminó siendo reconvertido a quizás un punta en ataque, un 9 se podría decir casi, pero realmente esas dos salvatajes y después el tema de yo personalmente veo a Bentancur con un poco más de chances que Winks de ingresar al partido. Me parece que Højbjerg es el inamovible de ese doble pivote en el medio campo. Justamente tampoco habiendo ingresado en el último partido, me parece que marca también una pauta, pero realmente no queda mucho más que decir que es un partido, obviamente, que si el Tottenham lo llega a ganar es realmente un golpe en la mesa, como así digamos, perder estos últimos 3 partidos fue un bajón de expectativas. Ganar este partido sería dar un golpe en la mesa y de alguna manera revivir por esa pelea en el cuarto puesto, aunque todavía no está nada perdido. Pero realmente sería muy importante. Obviamente, como decíamos antes, quedan partidos muy importantes, como por ejemplo contra el Manchester United, contra el West Ham, contra el Arsenal, también quedan partidos importantes, pero este es también, sumado con el Liverpool, por ejemplo, de los que son esos partidos que son importantísimos, pero a la vez complicadísimos. Repasando el calendario justamente de que esto estábamos hablando, tenemos este sábado 19 justamente Manchester City, el 23 entre semana enfrentamos al Burnley, visitamos al Burnley, el día 26 también visitamos Leeds para enfrentar al conjunto de Bielsa y el 1 de marzo también visitamos al Middlesbrough para enfrentarlos por la FA Cup. El 7 de ese mes, es decir, el día lunes, enfrentamos al Everton volviendo a la localidad por Premier League. Después, el 12, enfrentamos al Manchester United en Old Trafford y el 23 recibimos al West Ham para cerrar justamente antes de la fecha FIFA y se volverá el día 2 o 3 de abril, dependiendo, sábado o domingo, que justamente después de esa fecha FIFA que define todos los clasificados para el Mundial, se viene el sorteo del Mundial y todas esas cosas, después de eso se volvería de vuelta al fútbol, pero como decíamos recién, es un partido que si sacamos un punto no se ve con malos ojos, no sé si se festeja con todo, pero realmente no estaría nada mal. Pero me parece que es bastante claro, digamos, la analogía de recién de que quizás con estas últimas 3 derrotas el Tottenham bajó un poco las expectativas por ese cuarto puesto, pero poder sacar por lo menos un punto, 3 puntos de este partido sería dar un golpe en la mesa y poder volver a meterse por lo menos momentáneamente en la pelea. Y creo que para dar un cierre, ¿no? Y ya dejarte con todos los anuncios finales, es un partido en donde no hay presión, porque nadie espera que vos ganes este partido. Creo que nuestra plantilla es una, por los jugadores que tiene, lamentablemente, son sus personalidades, sus mentalidades, hacen que cada vez que se dan todos los resultados y tienen la presión de ganar, no lo puedan hacer. Y cada vez que tenés que, por más de no ser los resultados, tenés que ganar por alguna situación en particular, tampoco lo pueden hacer. Entonces deberían tomar este partido como un partido sin presión. Y creo que esa es la mejor manera, por lo menos, obviamente no a largo plazo es la mejor visión porque tienen que aprender a lidiar, ¿no?, con lo que es la expectativa, un resultado y poder cumplirlo, sea igual que sea. Pero por lo menos este partido tienen que poder jugar de una manera distendida y no sé si disfrutando, ¿no? Pero y voy a hacer una analogía, como cuando ya sabes que estás jugando vos con un rival que un fin de semana con tus amigos que te parece es casi imposible, entonces decís, bueno, juguemos, distengámonos y vemos qué pase. Y hay veces que capaz podés por esa actitud ganar o empatar. Creo que esa es la mejor manera que tiene el club y Antonio Conte y los jugadores de abordar este partido para poder llegar a un gran resultado. Sí, totalmente, absolutamente de acuerdo. Se podría decir que, hablando de este tema de la presión, que sea de visitante
supuestamente ayuda, se podría decir. Destaquemos que, por ejemplo, el Manchester City nunca nos ha ganado en nuestro nuevo estadio, ¿no? Pero se podría decir que estoy bastante de acuerdo en este tema de la presión, de que al equipo se notó mucho en estas últimas 2 jornadas, le ha pesado mucho el tener que ganar porque se dieron los resultados y entonces tenía que ganar para aprovechar justamente esos resultados, pero como decías, quizás se juega con más liviandad en cuanto a lo mental, no obviamente desde lo futbolístico no hay que ser para nada livianos, pero sí, puede ayudar obviamente, así que esperamos por lo menos una pizca de expectativa de que algo pueda pasar el día sábado, así que les estaremos avisando por Twitter bien qué hacemos este fin de semana, estamos pensando de hacer algún que otro directo, así que los mantendremos al tanto. Después del partido, directo post partido, no va a haber porque va a haber una juntada de la Peña de Spurs Buenos Aires, así que no vamos a estar disponibles en ese momento, pero veremos bien si podemos encajar el fin de semana algún directo en algún momento. Así que muchísimas gracias a todos por la banca de siempre. Estuvo siendo complicado esta última semana realmente hacer algo porque el panorama no era muy alentador del todo, pero bueno, intentaremos estar un poco más activos próximamente. Si los resultados se dan, obviamente todo es mucho más fácil, pero como siempre, muchísimas gracias a todos. Intentaremos estar como siempre de nuevo con más directos y demás para seguir estando junto a ustedes. Así que muchísimas gracias, como siempre les decimos, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto Spurs Buenos Aires como Spurs.análisis en Twitter e Instagram, Hermandad Spurs en Spotify, que también tienen los episodios en el canal, y sobre todo coméntenos qué esperan para este partido, qué les pareció este video, si hay algo más que quieran aportar que no hayamos dicho en este video, lo pueden dejar en la caja de comentarios, dejen su like, suscríbanse que nos ayuda muchísimo y nos vemos la próxima. Chao, chao.